Éxodo capítulo 26. Éxodo lo vas a encontrar al principio de tu Biblia. Está Génesis y luego está Éxodo. Yo creo que hace más de un año empezamos Génesis. No sé cuántos estudios hicimos, pero vamos en orden los miércoles en la Biblia. Vamos en toda la Biblia y lo que queremos hacer es Génesis, Éxodo y todo el Pentateuco, y de ahí y a ver a cuándo llegamos en... Yo creo que el Señor viene antes. Éxodo capítulo 26, versículo 1, por favor. Éxodo capítulo 26, versículo 1, harás el tabernáculo. Y lo que está pasando aquí es que Dios le está dando a Moisés el modelo de cómo hacer el tabernáculo. El tabernáculo, vimos la semana pasada, contenía el arca del testimonio. Adentro del arca, que es una caja de madera de acacia, pero está forrada de oro por dentro y por fuera, tenía tres cosas, si te acuerdas. Te voy a hacer examen. Número uno, tenía las tablas, los 10 mandamientos, tenía una vasija de oro donde tenía maná y tenía la vara de Aarón que reverdeció. Y como parte del arca, realmente independiente del arca, tiene un propiciatorio que es una tapa que viene arriba de esta caja, y el propiciatorio tenía dos querubines, dos ángeles. Ahora tienes que saber esto, que el arca, una vez hecha, los del pueblo de Israel no la veían. Estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo la única persona que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote. Entonces, ellos estarían como tú y yo hoy estamos, viendo cómo es la arca de la Biblia, del testimonio de Moisés y de lo que Moisés escribía y de lo oral, cómo se pasaban. Y imagínate por un momento que tú eres de la tribu de Judá. Ahora, una cosa importante: si tú eres de la tribu de Judá, de donde viene Jesús, tu tribu tenía que poner su campamento frente a la puerta del tabernáculo. Entonces, si tú eras de las otras tribus y querías entrar en el tabernáculo, tenías que siempre pasar por la tribu de Judá. Entonces la entrada era la tribu de Judá y pasabas y entrabas al tabernáculo. Pero vamos a decir que tú eras de la tribu de Judá y habitabas todos, acuérdate, el tabernáculo está rodeado de telas. Hoy vamos a ver un poco de eso. Entonces tú no puedes ver nada de lo que está pasando adentro. Realmente para ir adentro tenías que pasar por estas puertas donde tenías que pasar con la supervisión de un sacerdote o un levita de la tribu de Leví, y lo primero que veías era el altar donde tenías que sacrificar el sacrificio. Y es muy importante ese concepto porque la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay acceso a Dios, no hay acceso a la presencia. Entonces lo primero que, si tú eres de la tribu de Judá, lo primero que tenías que hacer es eso. Pero imagínate por un momento que tienes hijos y tú le quieres explicar qué hay allá adentro. Y es lo mismo como si nosotros le quisiéramos explicar a nuestros hijos qué es lo que había en el tabernáculo adentro. Y lo que tú harías en ese tiempo, porque no habría internet, hoy es muy fácil. Hoy te metes y pones tabernáculo, arca del testimonio y ¡puc! Y ya. Y puedes ver cómo es el arca con las medidas, cómo son o cómo ellos imaginan que son los querubines. Pero en ese tiempo lo que hacías es que leías el testimonio, todo esto lo que vamos a leer hoy en el capítulo 26. Y tú, para explicarles a tus hijos, lo más conveniente, yo creo, a mí se me ocurriría eso, estás en el desierto y mira, siéntate y harías esto y le dirías, mira, el arca es así y mide esto, por esto, mira, es una caja. Y arriba de la caja tiene una tapa. Y en la tapa tiene unos querubines, y estos querubines se están viendo como si se vieran el uno al otro, pero no se están viendo el uno al otro, sino sus alas se están como encontrando y sus ojos no están viéndose el uno al otro, sino están viendo al propiciatorio. Y ahí está tu hijo. Pero te das cuenta que desde este tiempo era fe. No podías
tu hijo y tú y tu familia realmente no podían ver algo, sino tenías que creer. Ahí está la presencia de Dios. El propiciatorio es el trono de la gracia. Y es donde una vez al año el sumo sacerdote entra con sangre de un cordero sin mancha y tiene que esparcir sangre en el propiciatorio. Y entonces sabemos que Dios nos ha perdonado. Y todo es por fe. Y la Biblia dice en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es desde Génesis. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en Éxodo vemos lo mismo. Vemos el tabernáculo y todo lo que está sucediendo, pero todo es fe. Creemos en Jehová, creemos en este Dios que ha decidido revelarse a nosotros, que ha decidido sacarnos, que ha decidido guiarnos, que ha decidido salvarnos y que ha decidido morar en medio de nosotros. Ahora vemos eso en el huerto de Adán y Eva, y Dios paseándose todas las tardes. ¿Te imaginas qué hermoso? Y perdieron eso por rebeldes. Simplemente quisieron cortar el cordón umbilical y vivir su vida sin Dios. Pero después lo vemos aquí cuando Dios los salva, es Dios en medio de su pueblo, morando con ellos. Y todo lo que vimos la semana pasada, entrando al lugar santo, del lado derecho tienes la mesa de los panes de la proposición, la mesa de la comunión, del lado izquierdo tienes el candelero. Avanzas unos pasos y ves el incienso que representa las oraciones de su pueblo, y más adelante no podías pasar a menos de ser el sumo sacerdote, pero más adelante veías el arca. Y dije algo la semana pasada, te dejé una tarea también. Y dije, y tienes que ver el arco de Tito, ¿te acuerdas? Y entonces ahí vas a ver que está, y dije, y ahí vas a ver que está el arca. Y no si hiciste tu tarea no está el arca. Pero nadie me vino a reclamar. Pero mi post-it, si tú ves mi Biblia y mis notas, aquí están mis notas, esto es mi nota de la semana pasada. Y entonces dice, arco de Tito, arca. Pero hablando de no está el arca, sino está el candelero y la mesa. Entonces, bueno, me equivoqué. No está, en el arco de Tito no está el arca, está el arco de Tito, no el arco, no el arca, sino puedes encontrar el candelero y la mesa. Pero entonces todo lo que Dios está haciendo es poniéndole un mapa a su pueblo de cómo llegamos a Él. Él revelándose a nosotros. Y es muy importante eso. Versículo 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, lino fino y torcido. Un lino es fino, pero si lo tuerces y lo doblas, lo haces más fino. Y entonces la tela te queda más brillosa y te queda con un mejor tacto. Si no, pregúntale a tu modista. Si no, o ve a comprarte un vestido de lino torcido, fino. Y Dios está diciendo, van a ser 10 cortinas. En ese tiempo no había Hunter Douglas o algo así, sino ellos tenían que hacerlo. Y te acuerdas, Dios les había ordenado, necesito esto, esta ofrenda, esto específico. Entonces no era una ofrenda de, bueno, pues cada quien de lo que quiera, ¿no? Y puedes traerlo, sino Dios estaba diciendo, necesito específicamente para hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul. ¿Cuál es tu color favorito? Y te das cuenta, de pronto Dios está escogiendo, quiero azul. Y tú dices, pues a mí no me gusta tanto el azul. O sea, ¿por qué no? Y ahí vienen los darquetos, ¿no? ¿Por qué no negro? Pero simplemente Dios escoge azul. Y lo que es muy importante es que Dios se quiere revelar a nosotros y Él lo va a hacer a su manera. Y es mucha gracia lo que Él está haciendo y nos invita a participar en ello. Ahora tú puedes decidir, yo no quiero.
O sea, yo simplemente no me gusta el azul, no quiero tener nada que ver con Dios que escogió eso y ni modo, está bien. Pero una de las cosas importantes por las cuales estudiamos la Biblia es porque tenemos que conocer a Dios como Él se revela a nosotros, como Él quiere que le adoremos, como Él quiere que le conozcamos. Es muy importante conocer a Dios. Jesús dijo, en eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y entonces por eso estamos así y leemos y releemos y de pronto no entendemos, pero de pronto entendemos y estamos así en un caminar con el Señor. Y de esto se trataba el tabernáculo, de tener una relación con Dios y saber, no importa dónde vivas en medio, en qué parte, en qué zona, en qué tribu, sabías que si caminabas al centro, ahí va a estar la presencia de Dios, ahí va a estar el tabernáculo, el símbolo de la presencia de Dios. El problema que vamos a ver más adelante, por ejemplo en Jueces, es que ellos simplemente se rebelaban y no querían tener nada que ver con Dios y entonces hacían lo que bien les parecía sin considerar a Dios, y eso es un poco con lo que luchan hoy algunos cristianos. Tienes que entender, tu identidad es Cristo, esa es tu identidad. Nuestro problema viene es cuando queremos cambiar de identidad. Y hay veces que dice, es que me he topado con gente que dice, es que ya quiero cambiar. Digo, no, tu problema es que no tienes que cambiar. Si tu identidad ya es Cristo, permanece en Cristo, no tienes que cambiar tu identidad. El problema del cristiano es que cuando su identidad es Cristo y está estable en Él y en su gracia y en su amor y en su salvación, y de pronto quiere, en vez de caminar al centro del campamento y del tabernáculo, quiere caminar afuera con las naciones extranjeras y quiere cambiar, quiere conocer algo nuevo. El problema del cristiano no es quiero cambiar, sino no te muevas de quien eres, quédate en Cristo y entonces vas a producir el fruto que Jesús dice que vas a producir. No quieras cambiar en tu fuerza, simplemente ve al centro, Jesús. Y lo vimos el domingo en el estudio de la cruz. Jesús de pronto en la cruz es el centro. Y el cristiano, no importa en qué tribu estés, en qué campamento, en qué colonia, en qué código postal estés, lo importante es que sepas, Jesús es mi centro y simplemente no tengo que cambiar eso. Esa es mi identidad, es mi vida, es mi Señor. El problema es cuando quieres cambiar y quieres ir al mundo. Y si te das cuenta y te ha pasado, cuando lo quieres hacer y estás poniendo, o sea, cuesta un chorro de trabajo. Un cristiano realmente que conoce al Señor y ama al Señor, querer cambiar, irse al mundo es rebeldía, y ser rebelde es muy cansado porque estás pateando a Dios. O sea, simplemente estás pateando a Dios y Dios no te va a dejar. Dios te va a disciplinar. Dios te va a traer de regreso. Dios te va a estar diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué? Y dices, ¿y qué tiene que ver eso con las cortinas? Pues nada, pero ahí está. Y a veces lees estos pasajes y dices, y cortinas, y broches, y dices, ¿y cómo? O sea, ¿esto qué? ¿Esto qué me va a dejar? Pero mira, vamos a sacarle a estos versículos. Azul, púrpura y carmesí. Carmesí es como un color rojo que viene de un gusano. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Y me encanta Reina Valera porque obra primorosa. Y dices, híjoles, qué tiernos y estos, qué cursis. Pero te das cuenta que adentro del tabernáculo, esto es adentro. Y si te das cuenta, las instrucciones desde el capítulo pasado, todo está hablando adentro. Y Dios empieza así en nuestra vida. Si tú vivieras en el campamento, tú para ir adentro tienes que empezar afuera.
Y Dios dice, no, 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 no se empieza de afuera, se empieza de adentro. Y para Dios lo más importante es lo de adentro. Porque moralismo y comportamientos lo puedes cambiar sin Dios. Pero tu corazón solamente lo puede cambiar Él. Y solamente Dios puede hacer una obra primorosa dentro de ti. Aquí obra primorosa es poema, lo que Efesios dice. Somos suyos para hacer las buenas obras, los poemas que Él tiene preparado para nosotros. Y lo que Dios ve y lo que Dios le importa y el enfoque es dentro. Cuando el profeta Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, ayer leí eso en mi devocional, llega y está con los hijos de Isaí y presenta a los 7 hijos de Isaí y hacen como un casting, ¿no? Así como La Voz México o algo así, pero bueno, vamos a seleccionar al nuevo rey de Israel. Y entonces está el profeta y le dice a Isaí, ok, va, ¿y cuál escogen? ¿El mayor, el primogénito, el más fuerte, el más alto? Y Samuel, cuando lo ve, siendo un hombre de Dios, dice, ese es. Y Dios le dice, ese no es Samuel. Porque Dios no ve lo que ve el hombre. Y tienes que tener cuidado, a veces un hombre de Dios como Samuel se puede equivocar. Tú, siendo un hombre y una mujer de Dios, se pueden equivocar. Y tienes que aprender a empezar a ver a las personas como Dios las ve y no como el mundo las ve. Y le dice Dios, porque el hombre ve simplemente lo externo, pero yo veo el corazón. Ahora nota esto. Samuel, cuando viene David, el último hijo, que no lo estaban tomando en cuenta, que estaba pastoreando ovejas, llega y se para delante de Samuel. Dios ve el corazón de David. Y te das cuenta, si has estudiado su vida, David la regó. Cometió adulterio, asesinó a un hombre y fue un pésimo papá. O sea, lee su historia. Y Dios está diciendo, Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Entonces chécate esto. Cuando Dios escoge a David sin ser rey, Dios sabía lo que había en su corazón y lo escogió por gracia. Pero sabía Dios que este hombre se iba a dejar moldear y que Dios iba a poder hacer una obra primorosa en el corazón de David. Y que la Biblia después dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que se dejó moldear a pesar de su pecado, a pesar de su rebelión, y cuando fue confrontado por el profeta, se arrepintió. Le costó. Perdió un hijo, perdió su reino. Después de eso, todo se vino abajo, pero su relación con Dios la mantuvo hasta el final. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Y mira los salmos que nos regaló. Y lo que ves entonces es, los harás con querubines de obra primorosa. Ahora, adentro del tabernáculo hay querubines. ¿Y qué son querubines? Son imágenes. Y dices, pero tal y en Éxodo capítulo 20 acabamos de ver que no imágenes. ¿Por qué imágenes? Ok, porque a ellos les quedaba claro que esas imágenes no eran para adorarse. Ahora vemos en Salmo 80, apúntalo, Salmo 80 capítulo 1, dice que Jehová está rodeado de querubines y que Él ahí resplandece. Cuando ves Isaías, Jeremías, Ezequiel y están viendo el trono de Dios, el trono de la gracia, están viendo a Dios, está rodeado de querubines. Y lo que Dios está haciendo al poner querubines en el tabernáculo, Dios está dando un testimonio que Él está ahí porque Él está rodeado de querubines. De hecho, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, léelo, Génesis capítulo 3, dice que Dios pone 2 querubines
Y tienes que saber que donde hay querubines está su trono. Quiere decir que Dios sale del jardín del Edén junto con Adán y Eva a la entrada. Hay 2 querubines, su trono está ahí y lo que Dios está haciendo es esperando a que Adán regrese, como el hijo pródigo está esperando. Y Dios eso hace, simplemente está entre querubines resplandeciendo en toda su gloria y está esperando a que los hijos de Adán, redimidos por el Hijo de Dios, regresen a casa. Y entonces vemos estos querubines que no eran para adorarse, sino simplemente un símbolo de aquí está la presencia de Dios. El arca tiene querubines, las telas tienen querubines. En el cielo Dios está rodeado de querubines. Y entonces te das cuenta de lo que Dios está haciendo una imagen, un modelo de lo que hay en el cielo, en la tierra. Y se está revelando a los hombres. Y está ahí cómo son esos querubines. Bueno, si pones tu fe en Jesús, los vas a conocer un día. Y ahí los vas a ver. Pero créeme, lo que va a robar tu aliento va a ser Jesús. Eso es lo que va a robar tu aliento ese día. Y entonces ves azul, púrpura, carmesí, querubines, obra primorosa. La longitud de una cortina de 25 codos, 14 metros de 25 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, 6 metros, o sea, una cortina de 14 por 6. Todas las cortinas tendrán una misma medida, entonces todas las cortinas iban a tener una misma medida. Versículo 3, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Entonces tienes 10 cortinas juntas, pero 5 unidas por un lado, 5 unidas por las otras. Versículo 4, y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra, o sea, tendrán estas costuras. Versículo 6, harás también 50 corchetes de oro. Corchetes son broches. ¿Cómo se llaman esos que pones para colgar la ropa de plástico? Ganchos de ropa. Ganchos de ropa. Ok. Entonces, 5 cortinas de un lado juntas, 5 cortinas de un lado juntas, y también iban a hacer estos corchetes de oro o broches de oro, con los cuales enlazarás las cortinas de una a la otra. Entonces estas 2 cortinas sin costura, unidas por estos broches o por estos corchetes. Mira cuántas veces va a hablar de unión, unidad. Enlazadas las cortinas la una con la otra y se formará, mira, un tabernáculo. Entonces con todo lo que Dios está dando y que les dio al salir de Egipto, despojaron a Egipto, piden esta ofrenda y de pronto todo se está uniendo para formar un solo tabernáculo. Y lo que vemos es eso, que cuando Dios en el huerto de Edén estaba paseando con ellos, perdieron eso. Pero después aquí le está dando Dios un lugar donde su presencia está entre ellos, Él está en medio de ellos. Y vimos la semana pasada, es un tabernáculo movible. Entonces la mesa de la proposición tenía estos palos de acacia de oro, y entonces era, tú cargas de un lado, tú del otro, los cargabas y vámonos, movible. Pero después vemos cuando viene Jesús, Él va a un templo, es lo mismo en el templo cuando entra Jesús, y tiene igual la mesa de proposición, el candelero, tienes el lugar de incienso de las oraciones y después el lugar santísimo. Ahorita vamos a ver del velo, es muy importante. Y cuando se va Jesús, la segunda vez, 2 veces limpia el templo y se va Jesús, simplemente sale la presencia de Dios de ese templo. Igual pasa cuando el huerto del Edén sale la presencia.
Cuando sale Jesús, sale la presencia de Dios. Y después, cuando Jesús va a la cruz, una de las cosas que Jesús logra por nosotros es que nosotros seamos el templo ahora. Y sí que somos movibles y ahí andamos por todos lados. Pero ya no tenemos que ir a un lugar en específico, sino Él está morando ahora dentro de nosotros, haciendo esa obra primorosa. Y un día cuando estemos en el cielo, va a ser Dios con nosotros. Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo y vamos a estar por una eternidad con Él. Entonces es un tabernáculo, un solo Dios. Y Jesús, Juan capítulo 1, Él es y vino y habitó entre nosotros. La palabra habitar es tabernáculo. Y Jesús, cuando vino, Él mismo era el tabernáculo de Dios con nosotros, caminando entre nosotros. Qué increíble. Versículo 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Ahora, las cabras, si las has visto, son de pelo negro o oscuro o café. Y ahí estás. Y si las has tocado, no es lo mismo tocar una cabra que un borrego. O sea, una de las cosas que las cabras patean cañón, ¿no? O sea, son bien así, cabras. Y nada más te acercas y ahí están. Y las quieres acariciar y dices, ay, chiquita. Y sí, la acaricias y es púas, como púas en la mano. Y una ovejita. O sea, las cabras te muerden. Son agresivas. Por eso en la iglesia, ¿qué eres? ¿Cabra o oveja? Porque la oveja no muerde. La oveja nada más tiene dientes de un lado, o sea, es chimuela del otro lado. Entonces, si te muerde, dices, ay, ni muerde. Así tiene nada más puras encías y no patea. Y cuando te acercas a la cabra, no, a la oveja, no son muy inteligentes. Por eso necesitan un pastor. Por eso necesitamos a Jesús. Necesitamos desesperadamente a Jesús. Y no podemos estar solos por el mundo. Pero te acercas a ellas y las tocas y ¡ay, qué rico se siente! Cuando alguien se te acerca y te quiere abrazar o te quiere amar o te quiere tocar, ¿qué? Dices, pues a ver, siente, Tali, siente. Pero entonces harás unas cortinas de pelo de cabra oscuras, rasposas, pero muy resistentes. O sea, unas cortinas bien aguantadoras. Harás a mí sí mismo unas cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Entonces viene primero estas cortinas primorosas de colores hermosas. Tú entras al tabernáculo y estás, wow, increíble. Pero después dice Dios, tienes que poner sobre esa cortina arriba, tienes que poner esta de pelo de cabra, negra, horrible, que cubre, pero protege. Pero date cuenta de esto, si estás fuera del tabernáculo, no estás viendo lo hermoso y lo glorioso. Ahora nadie podía entrar en el tabernáculo más que los sacerdotes, los levitas y el sumo sacerdote. Quiere decir que tú y yo, siendo pueblo, lo único que teníamos que decir es, por fe, hijo, dicen que es muy hermoso ahí. A mí un día me gustaría estar ahí. Y lo que Dios estaba poniendo en el corazón de su pueblo no es entrar en el tabernáculo terrenal, sino entrar en el tabernáculo celestial. Era por fe. Por eso esos que se clavan. ¿Y cómo era el tabernáculo? Y ahí están y viendo y videos en 3D. ¿Y por qué no hacemos un tabernáculo? Y en vez de la iglesia hacemos un tabernáculo. Y ya, o sea, digo, estás perdiendo totalmente lo que es. Todo esto está apuntando a Jesús y al cielo y a Dios. Hasta esto te tiene que hacer desear más a Jesús. Al pelo de cabra. No te compres un suéter de pelo de cabra. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Ahora eran 10 cortinas hermosas, 11 cortinas de pelo de cabra. ¿Para qué? Para que las 10 quedaran completamente cubiertas. Y no podías ver de afuera esto.
Y todo lo hace Dios con un propósito. La longitud de cada cortina será de 30 codos, la anchura de cada cortina será de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes, broches de bronce, ya no de oro. Lo de oro simplemente se va a ver adentro, y ya arriba bronce más resistente a la intemperie, ya no se tiene que ver. Bronce bruñido. Cuando la Biblia habla de bronce, habla de juicio, pero también habla de, el bronce bruñido es pasado por fuego, habla de pureza. Entonces nuestra fe será probada como oro, pero cuando Juan ve en Apocalipsis capítulo 1 a Jesús, sus pies son semejantes al bronce bruñido, hablando de juicio. Todo está bajo sus pies, pero también hablando, los pies de nuestro Salvador caminaron en completa pureza. Y todo está ahí en el tabernáculo. Entonces te das cuenta, ves telas, ves colores, ves imágenes, ves muebles, pero lo que vas a ver es muy sencillo. O sea, si tú y yo le inventáramos una casa a Dios, ¿cómo sería? Y vas a las mezquitas y ves cómo hacen todo, sus templos. Y vas a las iglesias católicas y ves cómo hacen sus templos. Y ¿cómo harías tú? O sea, si tú lo tuvieras que inventar sin mapa, sin guía, dices, no, pues yo pondría así como todo de colores. No sé cómo lo harías. Pero si te das cuenta, Dios lo hace súper sencillo. Muy sencillo. Entrarías y verías muy hermoso, colores, 3 colores, muy colorido, pero verías una lámpara, es más, en tu casa hay más muebles que en el tabernáculo. Y Dios dice, no, solamente una mesa. Y en la mesa unos panes. Porque Dios quiere esa comunión con nosotros. Jesús es el pan de vida. Del otro lado el candelero. Jesús es la luz del mundo. El candelero con aceite y es el Espíritu Santo. Y te das cuenta, están poniendo estas cortinas y están poniendo arriba otras cortinas oscuras y que no se ve. La única luz que alumbraba no era el exterior, era la del candelero. La única luz. Y tú y yo vivimos en este mundo así, totalmente oscuro, espiritualmente hablando. Y nuestra luz es la palabra. Y das unos pasos adelante y ves el altar de incienso que representan las oraciones. Fíjate las 3 cosas: comunión con Jesús, la palabra de Dios, las oraciones. Muy sencillo, es la vida cristiana. Muy sencillo. A veces los hombres queremos complicarla más. Y cuando la complicamos se vuelve una religión y se vuelven normas y se vuelve muy cansado. Si de por sí la vida es difícil, nunca has tenido una semana así que dices, ¿qué onda con esta semana? Y Jesús sabe. Y por eso Jesús dice, si estás cansado, ven. Porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Ven. Dices, yo necesito eso en mi vida. El yugo que pone este mundo sobre nosotros es muy pesado. El yugo que pone una religión sobre nosotros es muy pesado. Y Jesús dice, en el contexto es que los fariseos y los escribas están poniendo cargas que ni ellos pueden llevar. Y Jesús dice, si estás cansado, ven. O sea, descansa en mi gracia, en mi amor, en mi obra. Y más adelante en la cruz Jesús dice, consumado es. Y cuando va María Magdalena a la tumba,
hay un ángel sentado en la piedra. Siéntate con el ángel a descansar, que Jesús murió y resucitó por ti. Y disfruta pan, luz, oración, la presencia de Dios. ¿Ya ves? Y las cortinas. Versículo 11, harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. Entonces, un solo tabernáculo, una sola cubierta, unidad. Y la parte que sobra en las cortinas, porque son más cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. ¿Qué está a espaldas del tabernáculo? El lugar santísimo. Entonces justo ahí vas a poner la cortina que baje. No hay acceso por atrás al lugar santísimo. Hay solamente una puerta. Jesús es. No hay acceso por otro lado. Por eso cuando dicen Talí, y entonces solamente creyendo en Jesús puedes ir al cielo, al Padre. Digo, sí, hay una sola puerta. Hacer creer a la gente que hay una puerta trasera, se van a topar con eso, con una pared. No hay acceso. Le estamos diciendo una mentira. Ahora, si tienes ese peso en tu corazón y dices, ¿por qué? No es justo. No es justo que nada más haya una puerta. Y hay gente que batalla con eso. Yo he batallado con eso. ¿Por qué nada más hay una puerta? Ok, tienes que saber que ni tú merecías esa puerta. Nadie merecía esa puerta. Y de pronto Dios la abre y tú la ves y te dice, entra. Ahora tú tienes dos opciones. Quedarte afuera y decir, no es justo que nada más haya una puerta. O entrar y cuando estés adentro, decirles a los de afuera, hay una puerta, entren. Suelta eso, deja de batallar con eso. No vas a llegar a ningún lado con eso en tu corazón. Si tienes tanto peso y carga, vuélvete misionero. Si eres hombre pastor, si eres mujer evangelista, invita gente a la iglesia, comparte el evangelio, trae Biblias en tu coche. Que todos los días sea un encuentro con alguien y que le hables de Jesús. Cambia ese peso en tu corazón a ganar almas para el Señor. No estar peleando con Dios con eso. Dices, Talí, ¿qué onda con las cortinas? Versículo 13, y un codo de un lado y otro codo de otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, un lado y al otro para cubrirlo. Entonces todo está cubierto. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Entonces esta tela primorosa, después la tela negra de pelo de cabra y después arriba una cubierta de pieles. Entonces viene la impermeabilización del tabernáculo. Y si tienes una chamarra de piel, cuando está lloviendo dices, pues no tengo paraguas, pero traigo mi chamarra de piel. Y ahí te la pones y sales y no te mojas. Y Dios está diciéndoles, o sea, ve toda la tecnología, arquitectura, creatividad, diseño. Este es Dios. Por eso si tienes un don, tienes que saber, estás hecho a la imagen de Dios, pero lo tienes que usar para Él. Y harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Ahí tejones, algunas traducciones dicen animal marino. Muy interesante. Porque entonces, aparte de la piel de cubierta de piel de carnero, está diciendo, aparte de eso vas a cubrir el tabernáculo con piel de un animal marino. Y otras traducciones en el hebreo, si te metes a buscar un poco y ahí investigas y medio te clavas, dice manatí. Qué interesante, ¿no?
¿Nunca has ido al acuario? Y ahí están los manatíes y gordos y comiendo lechuga. Y dices, pues estos ¿para qué los inventaron? O sea, están re feos. Pero tienen o sea, están enormes, echando la flojera para arriba y para abajo. Pero si los tocas, su piel es muy, muy, muy delgadita, así. Pero, o sea, parece una lona. Puede ser. Y ya dices, cuando vaya al acuario y lleve a mi sobrino, les voy a decir, ¿de qué creen que estaba hecho el techo del tabernáculo? De piel de manatí. Ya sabes algo más. Una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Entonces van a ser unas tablas. Hoy usamos tabla roca para las paredes. Y Dios está diciendo, bueno, tablas de acacia y esas van a ser las paredes. Entonces vas a tener las cortinas que están bajando, pero vas a tener paredes a los lados haciendo el rectángulo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Y me encanta Dios porque dice, o sea, seguro va a haber alguien que vaya a traer la tabla chueca. Y dice que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura, entonces 5 metros por 75, entonces son unas tablas altas, entonces ya te puedes imaginar qué tan alto está. Y cuando haces una casa, ay, quiero doble altura y no sé qué, ya, ok, 5 metros, ese es un buen. Normalmente una casa es 2 metros y medio, 3 metros ya es bastante alto. Aquí tienes estas tablas de 5 metros y te das cuenta de pronto, si te pones a leer tu Biblia, imaginarte y agarrar un lápiz, te vas a poder, sin ver imágenes, te puedes poner a ver cómo era. Eso es mejor que perder tu tiempo en jueguitos en tu celular. Mira. Versículo 17, dos espigas o nosotros llamaríamos clavijas, tendrá cada tabla, entonces van a ser tablas como puertas acomodándose una al lado de otra, clavijas, que es muy fácil desunirlas, todo tenía que ser movible para unirlas una con la otra, así darás todas las tablas del tabernáculo, harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, entonces hasta está dando la ubicación. Cuando rentas una casa o compras una casa, dices, ¿qué lado es? ¿Norte o sur? Y estás viendo, ¿da el calor o no? Y el norte. Y Dios está diciendo, o sea, va a ser tantas al lado sur, tantas al lado norte. Y estás dando las medidas, las indicaciones. Y por eso sabemos que entrando del lado derecho está la mesa de los panes. Y sabemos, y a la izquierda está el candelabro. Y Stalí iba a estudiar arquitectura y qué bueno que no, porque no estoy entendiendo mucho. Ok, no importa. Y dices, o sea, todo esto, y Moisés está viendo y Moisés está tomando dictado, pero tienes que saber que Moisés está viendo el modelo con Dios en el cielo. No están en el cielo, están en la montaña, pero Dios desciende. Y ven un enlosado, es el trono de Dios. Y Dios le está mostrando el modelo a Moisés. Entonces, cuando Moisés vamos a conocer a quienes van a hacer todo esto. A los artistas, a los que van a meter mano, a los constructores, a los arquitectos, diseñadores, hombres llenos del Espíritu. Y te imaginas, están leyendo esto y están diciendo, oye Moisés, pero ¿cómo era eso? A ver, ¿así? Y Moisés, no, lo tengo aquí en la mente, era así. Qué padre. Y Moisés queriendo representar bien lo que vio. Y eso necesitamos, estudiar bien nuestra Biblia para dar el mensaje lo más claro y fidedigno. Tienes que ser como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces síguele estudiando. 2 espigas o clavijas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, y harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata. Entonces son
como bases de plata debajo de las 20 tablas para que cada tabla tiene una base, otra tabla, una base, otra base. Entonces son 10 tablas de un lado y tienes 2 por cada tabla, tienes 20 bases de plata. Entonces te das cuenta, hay colores, hay metales, ya tienes oro, ya tienes plata, ya tienes bronce. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, 2 basas por tabla. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente hará 6 tablas. Entonces, de un lado del otro y enfrente, bueno, no enfrente, sino atrás donde está el lugar santísimo, 6, más 2 más que son las esquinas. Entonces te das cuenta, no es un cuadrado, es un rectángulo, por cómo están acomodando las tablas. Dice Talí, pues mejor pon una imagen en la pantalla y ya nos vamos. Versículo 22. Pero ¿sabes qué es la palabra de Dios? O sea, Dios dio esto así. Y sus 40 basas de plata, versículo 21, 2 basas debajo de una tabla, 2 basas debajo de otra tabla. Hay comentarios que las basas pesaban 120 kilos de plata. Entonces, ¿nunca has puesto la sombrilla aquí afuera? Y tenemos sus bases, y son de, o sea, no, ojalá fueran de plata, ya se los hubieran robado. Y entonces la tienes que cargar sin, o sea, te lastimas la espalda, tienes que hacer esto en vez de hacer esto. Y no creo que pesen, ¿qué? 30 kilos. Y ya están llorando los hombres. ¡Ay, mi espalda! Ok, estos son 120 kilos y es para que esté sólido el tabernáculo. Entonces, fácil de quitar, pero sólido, movible. Y así tiene que ser nuestra fe. O sea, que te puedas mover, pero sólidos. Sólidos en el Señor. Versículo 23, harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo. Entonces atrás tienes 6 tablas más 2, son 8 por 20 a los lados. 20 tablas, 8 tablas atrás. Entonces te puedes dar una idea de cómo sería el tabernáculo. Yo saqué aquí más o menos una suma y serían 15 metros, 20 tablas por .75. Entonces, una alberca semiolímpica es de 25 metros. Ponle que una media alberca semiolímpica, más o menos un poquito más. Y entonces es lo que caminarías del principio hasta el final, hasta el lugar santísimo. Y entonces dices, pues vamos a caminar eso también. Versículo 25, de suerte que serán 8 tablas con sus basas. Entonces al final en el lugar santísimo serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla, las basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras. También cubrirás de oro las barras. Entonces tienes barras cruzando por estas tablas de un lado al otro del tabernáculo, de un lado al otro del tabernáculo, de un lado al otro. Pero si te das cuenta, nada más hemos hecho 3 paredes, porque la otra es la entrada. Y ahí vamos a ver una cortina ahorita. Versículo 30. Y alzarás el tabernáculo. Me encanta eso. ¿Te imaginas así? ¿Has hecho alguna vez una tienda de campaña? ¿O sea, alzado una tienda de campaña?
Y, o sea, están tan modernas que son bien difíciles. Antes eran más fáciles, pero tienen estos palos que se van uniendo y así. Entonces, ahí estás con tu esposo. No, viejo, dale, no, ese palo no era ahí. Y al fin te vas a un hotel y ya no armas la tienda de campaña. Pero imagínate esto, es el tabernáculo del Señor. ¿Te imaginas la emoción de todo el pueblo? Esto nos los dio el Señor. Es un símbolo de su presencia. Dios con nosotros. Va a estar en medio de nosotros. Él es nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo. Subraya eso, un velo. Ese es el velo que se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz. Y Hebreos dice que el velo es el cuerpo de Jesús que fue rasgado en la cruz. ¿Para qué? Para que tengamos acceso. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Al trono de la gracia. Al propiciatorio. Y después la Biblia dice: Jesús es nuestro propiciatorio. También harás un velo. Comentarios históricos del templo donde Jesús fue y este velo que fue rasgado, dice que el grueso de este velo es de 4 dedos. Imagínate, es una pared. Y así. Y el sacerdote, no el sumo sacerdote, es el día de los días más importantes de la Pascua y están ofreciendo sacrificio afuera. Un sacerdote está haciendo orando el incienso, está la lámpara de un lado, los panes de la proposición, de pronto tiembla y la gloria de Dios. Y hay acceso. Y el sacerdote entiende. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez cómo los evangelistas se enteraron que el velo se rasgó? Alguien les tuvo que haber platicado que estaba allá adentro. Un sacerdote. Y muchos sacerdotes se convirtieron al Señor. Y dejaron todo sistema legalista para seguir al Señor. Cuando se rompe el velo de arriba abajo, no solamente quiere decir que tenemos acceso, sino que Jesús entonces va a todas las naciones, al mundo, a buscar lo que estaba perdido. Y te encontró. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de oro primorosa con querubines. Entonces todo lo de adentro tiene querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oros. Entonces tienes 4 columnas cubiertas de oro, el velo, sus capiteles de oro sobre sus basas de plata. Entonces estas columnas tienen de oro, tienen basas y tienes columnas y tienes el velo. Y lo que realmente no es tanto una cortina, sino es una pared. Y lo que Jesús hace es tirar esa pared para tener acceso a Dios. Es increíble lo que Jesús hace en la cruz. Versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes de los broches y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, es esta base con los querubines. Por eso el arca es una cosa, el propiciatorio es otra cosa. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta una sola puerta del tabernáculo, una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. ¿Te das cuenta? Es el mismo tipo de cortina, pero ya no tiene los querubines, solo adentro.
Pero con eso está invitando Dios. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce. Entonces adentro las basas de un metal, afuera las basas de bronce para ellas. Los pies de Jesús, dice, semejante al bronce sosteniendo el tabernáculo, bronce bruñido, pureza y juicio, y 5 bases de bronce para ellas. El propósito final del tabernáculo para el pueblo de Dios no era el tabernáculo terrenal, sino era así como en la tierra es en el cielo, y poner un deseo en su pueblo: fe, creer en Dios. Ahora vamos a terminar en Hebreos porque es muy importante. Hebreos está en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, Tito, Hebreos, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, nosotros hoy aquí, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, totalmente rasgada, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresía, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces no te alejes, acércate. No quieras cambiar tu identidad. Si eres cristiano, tu identidad es Jesús. Señor, y te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta el Nuevo Testamento, Apocalipsis, todo se trata de fe. Y no es por vista, sino es por fe, Señor. Y queremos agradarte. Queremos acercarnos a ti, Señor, sabiendo que quien se acerca a ti, tú eres galardonador de los que te buscan. Y el día de hoy te buscamos, Señor, y te pedimos que recibas nuestra oración. Cada uno de nosotros, Señor, tiene algo en su corazón hoy. Escucha, Señor. Y Padre, ayúdanos a recordar la sencillez de simplemente tener comunión con tu Hijo Jesús, que es a lo que nos has llamado, de ir a tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, y de permanecer en oración, Señor, orando en todo tiempo, en todo lugar, orando sin cesar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.